Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este cierre de diplomado de Doctrina Social de la Iglesia, cierre del 2020, en seguimiento al cierre de estas charlas que nos preparan para el envío, que nos preparan para el culmen de este diplomado. En esta ocasión nos acompaña el contador público Fortunato Álvarez Enríquez, el cual fue diputado por diputado federal, empleado del Banco Nacional de México. Él fue subsecretario y secretario general de gobierno en Baja California, director general del ISSSTE en Baja California, delegado del IMSS en Mexicali, Baja California. Es miembro de un partido político nacional, miembro del Partido de Acción Nacional, formado en las filas de la ACJM, de la Acción Católica, y pues un gran laico ejemplar. Ha formado y fundado una hermosa familia, y pues pertenece también a la dimensión de fe y compromiso social, que es promotora de este diplomado. Pues él nos va a hablar el día de hoy acerca de la doctrina social y el compromiso de los fieles laicos. Pues sin más, bienvenido, señor Fortunato Álvarez. Estás aquí con hermanos. Sé bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Aunque son tardes porque es la hora temprano, ¿verdad? Pero allá afuera está muy oscuro, ya podría decirse que buenas noches, ¿no? Carlos me invitó y le agradezco, inicialmente le agradezco a él su invitación para, pues él habla de conferencia, pero no, es muy pretencioso eso de conferencia. Voy a hacer una plática, una charla con ustedes sobre el tema de la doctrina social y compromiso de los fieles laicos, en donde el lema es México reclama un nuevo laicado, y el objetivo es que el laico se identifique como un actor político en cualquier parte que se desempeñe o viva. En este sentido, separé la plática en 4 puntos, que son la espiritualidad del laico al servicio de los diferentes ámbitos de la vida social, que se divide primeramente el servicio a la persona humana, 2, el servicio a la cultura, el servicio a la economía y el servicio a la política. En este sentido, empezamos con... Primeramente, yo quisiera que hagamos un recorrido breve de nuestra realidad en el mundo actual y particularmente en México. En el mundo en general, pues es una época de esperanzas y temores. El hombre de hoy vive en un periodo de rápidas transformaciones y con frecuencia queda incierto y dudoso. Aún poseyendo grandes riquezas, sufre todavía en muchos lugares, en muchas zonas del mundo, el hambre y el analfabetismo. Tiene el sentido de libertad y al mismo tiempo alimenta diversas formas de esclavitud. Tiene el sentido de la unidad y fomenta contrastes políticos y raciales. Al progreso temporal no corresponde un adecuado progreso espiritual. Es un mundo en donde hay cambios profundos. Estamos en un cambio de época, podemos decir, en donde es creciente la importancia de la ciencia y de las técnicas que aumentan el dominio del hombre sobre el espacio y sobre el tiempo. Hay cambios profundos sociales en donde las comunidades tradicionales van cambiando de zonas agrícolas a sociedades industriales, cambios profundos en los medios de comunicación social,
multiplicación de las relaciones sociales que no llegan a madurar en relaciones personales profundas, cambios psicológicos, morales y religiosos, desazón en los jóvenes y en los educadores, crisis de la fe, difusión del ateísmo práctico. Tenemos un desequilibrio también en el mundo de hoy, con contradicciones en el orden teórico y en el orden práctico, gravedad especial en las condiciones demográficas y económicas, contrastes entre grupos sociales y raciales, pero al mismo tiempo tenemos un desarrollo y un crecimiento de las aspiraciones más universales. Aspiración a una mayor justicia política y social, el crecimiento impresionante que ha tenido la mujer en el reclamo de sus derechos humanos. Cada día son mucho mayores y más intensivos y los está logrando. Los menos favorecidos que esperan lograr también que su dignidad humana sea reconocida. Interrogantes profundas sobre todo, sobre el hombre, sobre el dolor y la muerte. En México, brevemente también puedo anotar algunos aspectos que complican la vida social, económica y política. Y como vemos que en nuestro país uno de los problemas principales es la corrupción, la impunidad y la opacidad en la gestión gubernamental en todas las instituciones y en todos los niveles de gobierno. No hay garantía en este país de un Estado de Derecho. Por otro lado, a la sociedad pudiera decirle vale la ley, no la cumplimos la ley en términos generales. Parece que se ha hecho para violarla constantemente. Hay violencia generalizada en la familia, en la sociedad, en las instituciones, pero sobre todo hay algo más preocupante. No hay esperanza de futuro, apatía, falta de compromiso personal. Las reglas de comportamiento social se han perdido. No hay certeza ni valores que le den rumbo a nuestra vida. Hay una confusión de la conciencia, duda del valor de la persona, conceptos de la verdad y el bien, crisis de confianza. Hoy hay tolerancia. Hoy toleramos todo. No nos fijamos ni nos preocupa la comida espiritual, que es igual a la salud moral, pero nos preocupa mucho la comida del cuerpo. En nuestro país sigue habiendo desigualdades económicas terribles. Mientras unos pocos gozan de todo hasta lo superfluo, la mayoría apenas tiene para sobrevivir. Todavía tenemos en México personas que viven en las cárceles olvidadas por la sociedad, niños, jóvenes y adultos que no saben leer ni escribir y que nunca han pisado una escuela, jóvenes y niños que ya no se conmueven al ver el dolor de sus compañeros, al contrario, se burlan y se ríen del dolor causado cuando los ven llorar y sufrir, porque eso es lo que han aprendido en sus juegos de video, en la TV, en casa, en la calle, en la escuela con el bullying. Los niños ya no juegan. Ancianos olvidados por sus hijos y nietos, enfermos solitarios y tristes en los hospitales, miles de seres humanos que diariamente mueren de hambre, hombres y mujeres que claman por atención médica básica, miles de personas que no encuentran sentido a la vida y que viven tristes y solos, hermanos nuestros que nunca han sabido lo que es estrenar una prenda de ropa nueva, ir al cine, ir de paseo en familia, comer un platillo rico y delicioso, tener una bonita fiesta, disfrutar de una almohada y de una cama propia. Hablamos del hombre y la sociedad y no de la sociedad y el hombre. Antes que el problema del orden social, debe resolverse el problema del orden humano individual. Ese animal que es el hombre
que es un animal racional, vale decir ordenador individual de su conducta, antes que un animal político, ordenador de las instituciones sociales. Habrá que decirlo claramente, tal vez por olvidar que el hombre debe ser guiado antes que nada por su inteligencia racional. Es por lo que hoy, más que abundar los animales políticos, esto es, los animales que viven en la ciudad, en las polis como ciudadanos racionales, han proliferado los políticos animales, es decir, los ciudadanos que viven como animales, aunque lo hagan en las ciudades. Y nadie debe sentirse injustamente insultado porque es animal quien se deja determinar únicamente por sus instintos. El olvido de esta realidad humana, más que olvido, rechazo, es lo que provoca la aparición de un fantasma social en forma de sociedad compulsiva que ha abandonado la inteligencia para dejar en su lugar a los instintos. Nos hemos convertido en una sociedad permisiva que nos importa poco todo, una sociedad que está siendo permisiva en todo, en la vida sexual, es ya francamente totalitaria en el campo educativo, ancestralmente compulsiva en su machismo y en la violencia generalizada, anárquica en sus manifestaciones estudiantiles y en sus problemas de movilidad, y crecientemente impersonal en una notoria decadencia ética con todas las consecuencias de la corrupción. Cuando una sociedad se supone que no hay Dios por encima del Estado, este usurpa la omnipotencia divina y el acto de gobierno se convierte en algo prepotente y odioso. Cuando esto sucede, la sociedad anárquica elige la supresión de las personas y de los principios. Ante este panorama que creo que con toda justicia, digo, con toda seguridad, ustedes podrán agregarle mayores situaciones con las cuales han compartido, han conocido, han tenido experiencias. Sin embargo, los anoto nada más para entrar al siguiente punto, que es, aquí entra el servicio el servicio a la persona. Es decir, aquí entra la aplicación del cristiano católico de la doctrina social de la Iglesia, en donde tiene que imbuir a la sociedad, a las personas, del espíritu evangélico, de la verdad sobre la persona, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el ser humano. Aquí es donde tiene que, digamos, a la luz del evangelio, aplicar al hombre de hoy que está confundido, que no tiene esperanza, etcétera, lo que es verdaderamente el hombre. Y constatamos que la violencia, me parece que esta violencia generalizada, el hostigamiento hacia las mujeres y hacia los niños, es porque no hay una conciencia real de que la otra persona que está siendo agredida es un ser humano igual que él, que tiene una eminente dignidad, humana, que le viene por su origen y por su destino, que le viene porque el hombre ha sido creado por Dios, eso nos lo enseña la Escritura. Fue creado hombre y mujer y es la creación de la primera comunidad social. Nos creó a imagen de Él, a imagen de Dios, porque Dios es comunidad. Todos sabemos que Dios es trino y uno. Que el hombre, esta eminente dignidad humana le merece respeto, tiene por su origen y por su destino, porque está creado por Dios y toda su vida es un camino hacia Dios en su vuelta
a su destino final. Es una persona que fue creada constitutivamente en cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Es una unidad que no se puede separar. Una persona que fue constituida con inteligencia, que está orientada a la búsqueda de la verdad, que tiene una voluntad que está orientada a tomar la decisión, no de buscar entre el bien y el mal, sino buscar tomar la decisión entre el bien y el bien aparente, porque nadie busca el mal conscientemente. Supuestamente un borracho, un drogadicto busca la droga, busca la bebida, porque considera que es un bien para él. Entonces es un bien aparente. Por eso esta dignidad también le viene, esta constitución de cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, que tiene esta dignidad con inteligencia y voluntad, y que está también una conciencia moral, que es el reducto más íntimo en su relación con Dios, entre la relación entre Dios y el hombre, que le permite a la persona hacer la distinción entre ese bien y ese bien aparente, para que luego la voluntad tome la decisión. Y también es un ser creado con libertad, una libertad que está orientada no a hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, sino una libertad que le impulsa a respetar la libertad de los demás, pero también que le impulsa a usar su libertad para buscar, para hacer el bien donde debe, cuando debe. Y para esto también, si pasamos a analizar lo que es la persona humana con conciencia y libertad que estábamos comentando, vemos también que es lo característico de nuestro ser, es ser capaces y necesitados de captar bienes, valores y fines. Las cosas, plantas, animales no pueden captar, aun cuando todos, perdón, en cuanto a tales, los bienes y los valores. El animal capta algo que le gusta, pero no puede hacer la reflexión sobre qué le gusta. Lo propio del hombre es vivir en el mundo de los bienes, los valores y los fines con conciencia y responsabilidad personal. Conciencia etimológicamente significa un saber que acompaña a otro. Ese es ser conscientes. Tengo conciencia de mí mismo. Los valores son los bienes de la vida humana que dan sentido a nuestra existencia. Todos nosotros actuamos en busca de bienes y valores según sea la escala de nuestros bienes y valores. Eso será el nivel de nuestra conducta y de nuestras obras. En México, como en cualquier parte del mundo, hace mucho daño una escala equivocada de valores en la que importa el yo antes que el bien común, y el dinero por encima de la justicia, y la figura política por encima de los derechos humanos. Esa escala de antivalores destruye la vida social, política y económica. Somos seres con voluntad en el doble sentido de la palabra, como capacidad de tendencia al bien sin límite y como capacidad de autodeterminación. La libertad, bien entendida, no es la posibilidad de hacer cada quien lo que se le antoja, sino la posibilidad de realizar responsablemente el bien de tal manera que hay una unión esencial entre verdad, bien y libertad. En conciencia, la conciencia se encarga de orientarnos y de juzgar nuestro ejercicio personal de la libertad y también el respeto a la libertad ajena. La conciencia moral no solamente nos dice trabajar es bueno, robar es malo. Además de ese indicativo moral, existe el imperativo moral de trabaja y no robes. Es necesario, pues, que el católico laico comprometido esté preparado y esté formado
en su fe para que a la luz del Evangelio iluminar la actividad humana, iluminar a nuestros semejantes con estos conceptos para romper con lo que se promueve por parte del maligno en el sentido de que no somos creados por Dios, somos un producto de la generación espontánea, somos un producto de la evolución de las especies en su origen, sin aceptar que hubo un origen que le dio la vida a un hombre y a una mujer y que crearon una comunidad. Entonces, estos conceptos, por eso el problema de que no hay el reconocimiento de la de que el hombre tiene una dignidad y que la mujer es la misma dignidad que el hombre por su origen y por su destino, por haber sido creada por Dios también. Por eso tiene también igualdad de derechos, aunque reconociendo las diferencias que existen entre el hombre y la mujer, y también entre las diversas personas hay diferencias. Sin embargo, todos tenemos una eminente dignidad por haber sido creados por Dios desde su origen. El siguiente punto rápidamente, el servicio a la cultura, que decía el guión. La persona alcanza un nivel de vida plenamente humana mediante la cultura y vemos que hay nuevos estilos de vida, pero aquí es donde entra la participación del hombre, de la sociedad. Aquí es donde entra la iluminación por parte del católico laico comprometido a la luz de la fe, el que al hacer, por razones naturales, por haber sido creado el hombre social, el hombre social, el hombre como comunidad. Entonces, la comunidad, aquí entra la creación de un tejido social sano para que la sociedad produzca bienes y valores sanos. Entonces aquí entra cómo la fe puede iluminar a la cultura, entendiendo por cultura toda la actividad humana, es decir, las artes, la educación, el trabajo, la diversión, el deporte, la vida en general. En este sentido, entonces, si no hay una iluminación, el hombre siempre anda buscando lo que más se le acomode, las cuestiones cómodas, las cuestiones que le faciliten las cosas sin importarle los demás y buscan sus propios bienes. Por eso las diferencias económicas, las diferencias sociales, porque también el hombre ha sido creado, sí, pero el hombre pecó desde su origen y por el pecado original nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser ha sido dividido y entonces tenemos una inclinación al mal y de ahí viene el pecado. Y cuando el hombre no usa los bienes por la soberbia, por la vanidad, por la envidia, por el error, por la ambición, etcétera, es cuando el pecado interviene y entra el desorden en la vida social. Y en este sentido, nosotros tenemos que enseñar que el hombre dividido por el pecado, inclinado al mal, pero que Dios es tan misericordioso que ha venido a liberarnos del pecado. Entonces, tenemos que iluminar en estos conceptos fundamentales a la sociedad, a la sociedad para que ir transformando esa sociedad y que el tejido social cada día esté muchísimo más sólido. Aquí entran todos los organismos sociales como asociaciones religiosas, asociaciones empresariales, asociaciones deportivas, partidos políticos, todo lo que conforma una sociedad en general. Y
de ninguna manera debe estar separada la fe de la cultura, porque aquí entra el desarrollo de la ciencia, la búsqueda de la verdad, que es una sed insaciable de la persona. Dios permite que el hombre busque la verdad y la verdad final, la verdad infinita, y en ese sentido el hombre busca y investiga, y la ciencia es cuando en esta época se ha desarrollado muchísimo más, por lo mismo, porque el hombre en su afán de búsqueda de mejoría, de mejores condiciones, al mismo tiempo la creación que hecha por Dios para beneficio de la humanidad, también la misma humanidad se ha encargado de irla destruyendo con una conducta indebida en materia ecológica. Y aquí, en este sentido, también el católico debe impregnar a la luz del Evangelio las acciones del hombre a través de la conservación de la vida humana y de la conservación también de la creación, el entorno, los mares, los bosques, el clima, la naturaleza, etc. En este aspecto, aquí también hay necesidad de que el laico católico busque llenar un vacío tan grande que existe en estos tiempos. No hay filósofos católicos, no hay teólogos católicos que profundicen en los porqués, ¿verdad? Para que dé respuesta a las grandes interrogantes del hombre sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la persona. Entonces, la cultura, el desarrollo de la cultura nos puede ir ayudando a encontrar estos caminos y tener la convicción de que la fe no está peleada con la razón. La fe no está peleada con la ciencia. La fe es un auxilio de la ciencia. Si paso al tercer punto, el servicio a la economía, donde en la economía el desarrollo económico al servicio del hombre y bajo el control del hombre, en donde vemos que la economía, el sistema económico no ha sido no ha sido un instrumento de reparto igualitario de la riqueza, sino que se ha convertido en motivos de concentración de la riqueza en unos cuantos, y estamos por eso, en ese sentido, en este tiempo, vemos esas desigualdades tan grandes que hay en materia económica en los países y sobre todo en las grandes ciudades. En este sentido, la parte social, económica y política tienen una dimensión moral irreemplazable, y aquí viene la aplicación de varios principios que son los pilares de la doctrina social de la Iglesia, como son la solidaridad y la subsidiariedad, en donde esos dos valores son los que más surgen en México, porque la crisis que tenemos es manifestación de la grave falta de solidaridad, que se manifiesta tanto en un profundo pesimismo respecto de la realidad misma del país. La solidaridad social es la virtud básica porque es otro nombre del genuino amor al prójimo, a uno mismo y a la sociedad humana. Ser solidario significa interdepender las personas de las personas de la sociedad de las personas y las sociedades entre sí. México no puede ser mejor que los mexicanos que lo integran. La subsidiariedad significa que toda actividad social tiene carácter de complementación y de ayuda para los miembros de la sociedad. Por consiguiente,
que no haga la sociedad lo que puede hacer la persona, que no haga la sociedad mayor y más compleja lo que puede hacer la sociedad menor y más sencilla. Ningún ser humano debe quedar absorbido y destruido por la sociedad. Cuando hay actividades esenciales de bien común a cargo de los particulares y estos no saben, no pueden o no quieren cumplir con ellas, las debe hacer el Estado. El Estado no nos debe decir cómo ser, sino que nos debe ayudar a ser. El Estado no puede absorber la actividad de los particulares, debe dejar hacer a los particulares lo que le corresponde y el Estado solamente ser el facilitador y establecer las condiciones necesarias en igualdad de condiciones para que todos nos podamos desarrollar plenamente como seres humanos en forma integral. La propiedad privada en este sentido debe ejercerse de tal manera que no sufra menoscabo el bien común. Hay un destino universal de los bienes materiales. Los bienes, por su propia naturaleza, son para satisfacer las necesidades de todos, pero no deben quedarse en una determinación general en lo que todos usen de todo y nadie sea de nada, de nadie, y nada sea de nadie, sino que deben darse formas concretas de apropiación que por su cantidad y calidad promuevan el acceso de todos a los bienes materiales. Este aspecto es esencial porque es lo que llamamos hipoteca social o función social de la propiedad. Por tanto, la dignidad del propietario de bienes de producción no consiste en el máximo enriquecimiento, ni en el dispendio insolente, ni en el oportunismo político. Y también el otro principio que la doctrina social de la Iglesia aporta, pues finalmente es el del bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él. Junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas. El bien común es el bien de todos, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir su bien realmente y de un modo más eficaz. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar por otro, ese conjunto de instituciones que, que estructuran jurídica, civil y políticamente la vida social que se configura como polis, como ciudad. En este sentido, pues, es el otro aspecto que el católico, a la luz del Evangelio, debe impregnar y aquí finalmente paso al último, que es el servicio a la política, que la política la podríamos describir como la actividad humana orientada hacia la consecución del bien común. Aquí es donde se aterriza este principio de la doctrina social de la Iglesia, en donde se busca el bien de todos y no de unos cuantos, que haya una justa distribución de la riqueza, que haya una justa distribución de los bienes materiales, que haya una participación responsable de todos los ciudadanos para que la construcción de las sociedades, de las ciudades, de los estados, de los países, sea un espacio en donde se pueda vivir, un espacio donde se pueda desarrollar la persona plenamente en plenitud como persona individual y como ser social también en familia. Si vemos pues hoy que la vida pública de hoy es una actividad que está totalmente desprestigiada en nuestro país, en donde los políticos han hecho de la política una búsqueda del bien particular, del bien personal. Se han olvidado realmente de lo que es la verdadera política de buscar el bien común, el bien general de los demás.
buscan el aprovechamiento y satisfacer los intereses propios en lugar de los intereses de grupo. En este sentido, se pierde lo que la comunidad política debe existir en función del bien común, el cual debe ser buscado y promovido por la autoridad, armonizando la convergencia de las opiniones y energías de todos. La colaboración de todos en la vida pública, pues vivimos en sociedad, estamos obligados a aportar nuestra parte, por eso desafortunadamente, en nuestra sociedad, que no es una sociedad participativa en la búsqueda del bien común, nos hemos acostumbrado solamente a una parte de la participación social. Nuestra aportación al Estado es el pago de impuestos y no todos. Hay una evasión muy grande en este país de impuestos. Hay una actividad económica informal que no paga impuestos y no presta derechos sociales a los trabajadores, no les da oportunidad tampoco de tener ingresos dignos que le permitan una mejor calidad de vida. Y en la parte electoral, pues solamente nos participamos cuando son las elecciones, vamos y votamos y abandonamos la actividad política. No exigimos a nuestros representantes que cumplan lo que nos prometieron cuando anduvieron buscando por nosotros el voto. No exigimos al gobernante que cumpla con sus deberes para con todos y que gobierne para todos y no para una facción nada más. En este sentido, pues, la comunidad política tiene también una función social y se dice que los documentos pontificios, papales y el magisterio de la Iglesia enseñan que la participación de la política, del católico en política es necesario porque también es una actividad que permite ser un camino de santidad y que también es una actividad que permite participar y ejercer la caridad cristiana. A través de la participación en política, aquí en México, no solamente se debe hacer en partidos formales, una participación formal a través de partidos políticos, sino aquí entra toda la gama de los organismos intermedios, de los organismos de la sociedad, de las ONGs, de las redes sociales en este mundo ya tan automatizado, etcétera. Es una oportunidad de hacer un ejercicio de una política sana, católica, cristiana, para ir cambiando estas estructuras de poder que existen en México y que se han anquilosado en ese sentido. La relación entre la Iglesia y la política, debo decir que la Iglesia, de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia y de acuerdo a la naturaleza misma de la Iglesia, pues está por encima de todo sistema político, porque la función principal, fundamental de la Iglesia es el ser humano, el religioso, sus relaciones con Dios. En cambio, la política es la parte, digamos, humana de la actividad de la caridad cristiana. Y la Iglesia está por encima de todo sistema político, es la salvaguarda del carácter trascendente de las personas, porque esa es la otra característica de las personas, que ya decíamos que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es un ser trascendente porque su destino es regresar a Dios. La comunidad política y la Iglesia, las dos están al servicio de la persona, son entre sí independientes. El concilio exhorta al cristiano, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Desafortunadamente, aquí en México, una cultura que viene desde el liberalismo, desde la separación de la Iglesia que hizo Benito Juárez
y los liberales de su época, en donde no solamente hizo la separación de la iglesia de los bienes materiales, de las riquezas y el poder que tenía la iglesia en aquel entonces, sino que se entrometió y empezó a crear una cultura a través de la educación en donde se decía que la persona en política no debería revolver la política y la fe. Entonces, redujo el ejercicio de la religión, de la fe, a la casa, al domicilio y a los templos, pero en la vida pública era un delito ejercer, digamos, públicamente, predicar, evangelizar, catequizar, etcétera. Y ese conflicto ha venido a través de todo el siglo XIX, el siglo XX, y afortunadamente a principios a finales del siglo XX fue cuando vino un acuerdo aquí en México entre el Estado y la Iglesia para reconocer ya también que la Iglesia pudiera hacer actividades públicas. Sin embargo, el fondo permanece porque no reconoce la actividad religiosa como una actividad normal de la persona. Y entonces, por ejemplo, los sacerdotes no tienen derechos políticos, no los reconocen como ciudadanos. El ciudadano tenemos nosotros derecho a ser votados y a votar. Y qué bueno, ¿verdad? Que la iglesia también tiene sus reglas y dice que los sacerdotes pues no pueden ser candidatos, ¿no? A ninguno de los puestos. Sin embargo, han inhibido y han provocado la existencia de políticos vergonzantes, vergonzosos, que acá en su vida política pública viven como de una manera, se expresan de una manera, actúan de una manera, y en su vida privada cumplen, entre comillas, con la liturgia, con los sacramentos, etcétera, ¿no? Esto ha creado en México un tremendo daño, porque por eso el católico no participa en la política, en la política entendida de nueva cuenta, que nos enseña la doctrina social de la Iglesia como una actividad, como un ejercicio de la caridad a través, a través de la búsqueda del bien común de las gentes. En este sentido, hay yo quisiera comentarles algunos ejemplos rápidamente, antes de concluir, rápidamente algunos ejemplos de personas católicas íntegras que han corrido todos los riesgos y que han participado en la vida pública, participando en este trabajo de la construcción de comunidad y la construcción del bien común nacional. Desde luego, pues ya ustedes creo que ya les informaron, ya lo tuvieron en una de sus pláticas anteriores, el patrono de los católicos, el patrono universal de los católicos, pues es Santo Tomás Moro, un abogado inglés que era el canciller del Reino de Inglaterra en el siglo XVI, en donde es muy famoso y lo recordamos a él porque no quiso firmar el acta, como canciller del reino, no quiso firmar el acta de divorcio de la actividad que promovió el rey Enrique VIII de repudiar a su esposa original con la que se casó por la iglesia, y repudió y se casó con varias personas, con varias mujeres posteriormente, porque no le proporcionaban un hijo varón, ¿verdad?, para la sucesión del reino. Él, en ese entonces había una lucha muy intensa entre protestantes y católicos, promovidos ya por la Reforma Protestante, ahí en Inglaterra por Oliverio Cromwell y Calvino, ¿verdad? Y entonces había una guerra, un odio, y promovieron ante el rey que desconociera a la Iglesia Católica y que él se hiciera titular de la iglesia, ¿no? De la iglesia anglicana. Y de ahí viene también pues el cisma ese y la separación. Y por eso él no quiso firmarlo, tampoco el acta que tenía que firmar del reconocimiento
de la separación de Roma, de la Iglesia de Roma, tampoco lo quiso firmar y entonces pues se lo mandaron, le crearon, digamos, delitos falsos y lo decapitaron. Y cuando iba a morir, le dijo a su verdugo, dile al rey Rey Enrique. que muero servidor del rey, pero antes servidor de Dios. Esa fue una frase contundente en donde él demostraba que era fiel y primero a reconocer a Dios antes que a la autoridad humana, ¿no? Y hace 20 años el Papa Juan Pablo II lo declaró patrón universal de los políticos. Y en su carta apostólica, que con motivo de ese nombramiento, él decía que Santo Tomás Moro ya había sido canonizado anteriormente. Él también escribió un famoso libro que se llama La Utopía, ¿verdad? En donde él hace una plática entre un amigo de él y van diciendo cómo piensa que sería un estado perfecto, ¿no? Los principales elementos que ponían ya entonces era la dignidad de la conciencia, necesidad que cuenta el mundo político de modelos creíbles que muestren la verdad. El gobierno es un ejercicio de virtudes. Y Benedicto XVI también en ese mismo tiempo, en un discurso a la sociedad británica, decía, la causa de Moro continúa presente, fomentar el diálogo entre la fe y la razón en todos los ámbitos de la vida nacional. Y Francisco, el Papa Francisco, ahora en el aniversario número 20 de ese nombramiento, destacó la alegría que tenía y cómo ejercía, era un santo alegre. Entonces él pone la alegría como un instrumento también de la persona del buen político. En esa, nada más para decirles que en esa misma documento que escribió, es ese mismo libro que escribió Santo Tomás Moro en 1526, él ya hablaba de una renta básica universal. Hoy se está hablando apenas por parte de un grupo que se llama Así es México, o CIA México, algo así, en donde están proponiendo que haya una renta básica universal. Hablaba de Estado de Derecho, de la función social de la propiedad y una educación para todos, incluyendo las mujeres, porque en aquel entonces la mujer estaba muy reprimida. Si nos venimos al nivel local, en México, yo quisiera comentarles rápidamente también que tenemos al patrono de los laicos en México, que es Anacleto González Flores, que acaba de pasar este día de Cristo Rey, la entronización como patrono de los laicos mexicanos. Este Anacleto González Flores es un abogado joven que fue el autor de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa en la época de la Cristiada, un gran promotor social con el creador de las cajas populares de ahorro y préstamo, y fue un defensor de la iglesia y un promotor de la juventud. Hay un libro muy famoso que ojalá lo buscaran y se lo pasaran a sus hijos, a los jóvenes, porque es un libro excelente que se llama Tú serás rey, en donde es un llamado a la juventud para que rescate y salga de la mediocridad y busque la excelsitud y que arrebate el reino de los cielos, como dice el Evangelio. Les puedo hablar también de gente que me tocó conocer, que ya falleció, de un licenciado José González Torres, que fue candidato del PAN a la presidencia en 1952,
un señor que fue presidente nacional de la Acción Católica Mexicana, que fue presidente mundial de los lasallistas y que era un defensor de la democracia y del autoritarismo del PRI que había en aquel entonces. El licenciado Efraín González Morfín también, un abogado de Jalisco, de Guadalajara, excelente. Yo estaba muy joven, por ejemplo, este es un detalle del licenciado González Torres, cuando vino a su campaña aquí por Mexicali, yo acababa de llegar, yo estaba en la CJM entonces, y fui a acompañarlo, le pedí que si lo podía acompañar a la gira, y me dijo que sí. Me fui a acompañar, y lo primero que nos hizo fue, antes de salir de Mexicali, ir a la iglesia de Guadalupe, ahora catedral, hacer una visita al Santísimo, y en el camino salimos a la carretera y empezó a rezar el rosario. O sea que era un católico de oración, un católico militante. Y así por el estilo puedo hablar de Carlos Castillo Peraza, un filósofo también, presidente nacional de la CJM. Yo pienso en lo personal que es el último filósofo mexicano que hay. Él estudió filosofía en Europa, en Suiza, en Ginebra. El licenciado Abel Vicencio Tobar, también presidente nacional de la CJM. El ingeniero Manuel J. Cloutier, el Maquillo, un gran empresario social, agricultor y ganadero en Sinaloa, también un cristiano cabal. El licenciado Carlos Abascal Carranza, también, que fue secretario de Gobernación y secretario del Trabajo en época de Vicente Fox, en donde también un católico de primera. Todos ellos son ejemplos de integridad que hicieron política, caminando con los principios por delante, sin tropezarse con ellos. Aquí en nuestra región yo puedo hablar, porque lo conocí personalmente, del licenciado Norberto Corella, gran promotor también de empresario social, cristiano a carta cabal también, iniciador de los cursillos de cristiandad en Mexicali, del movimiento familiar cristiano, y candidato en el 68, arrolló, ganó la presidencia municipal y nunca se lo reconocieron, hicieron un fraude electoral, como se acostumbraba en aquel. Por último, nada más, no por presunción, sino porque me pidió también Carlos que diera algunos ejemplos míos ahí, de mi experiencia en la administración pública. Yo les puedo platicar rápidamente que cuando fui secretario general de gobierno, porque han de saber que desde la autoridad, desde la función pública, se puede hacer la caridad y se puede ejercer el bien y se busca el bien común a través de políticas públicas que vayan orientadas a buscar ese bien común. Y cuando me tocó que me invitaran a participar en el gobierno del licenciado Ernesto Rufo, en el primer gobierno panista aquí en el estado en 1989, me tocó ser secretario general de gobierno del 91 al 94. Y cuando fui entonces de la Secretaría General de Gobierno, dependían las cárceles, dependían la seguridad pública, dependían las granjas para menores, la institución para las mujeres, para las muchachas infractoras, etcétera. Y junto con mi esposa pudimos hacer un trabajo muy grande en la granja para varones, en donde permitimos que fueran a catequizar un grupo de catequistas, en donde había cursos de iniciación a los sacramentos, había confirmaciones, había bautismos, había primeras comuniones, y les dimos formación a los muchachos para una verdadera conversión. En las cárceles las encontramos en un estado desastroso, totalmente indignos contra la dignidad de la persona, aunque hayan sido infractores de la sociedad. De todas maneras, la dignidad nunca se pierde, queda oscurecida en esos momentos, pero nunca se pierde, y logramos mejorar todas las cárceles. Me tocó tumbar el pueblito que había muy famoso en Tijuana, de puros narcos ahí, estaba dominado por comerciantes que vendían los objetos a los presos.
Me tocó tumbarlo con muchísimo trabajo, con mucho problema, inclusive amenazas de seguridad personal, pero hicimos una cárcel nueva, digna. En lugar de, nos encontramos espacios públicos de 200 y 250 personas tiradas en el suelo, con colchonetas. Les hicimos dormitorios de 2, con baños adentro ahí para 2, con un baño para 2 personas, con litera, con dos espacios. Hicimos como un comedor. Comían cortaban los galones de plástico de leche, los cortaban por la parte de arriba y ahí les daban la comida, les servían la comida. Les compramos todos los utensilios de cocina para que pudieran comer dignamente, etcétera. O sea, hay oportunidad de hacer el bien desde la función pública. Cuando fui por invitaciones también del gobierno de Vicente Fox, fui contralor del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que el famoso FOBAPROA, algunos de ustedes ha de acordarse que hubo la crisis financiera de 1995, cuando tronaron todas las instituciones bancarias. En el 2000, a mí me trabajó fui diputado federal en el 97-2000, me tocó trabajar en la iniciativa de ley para resolver el problema del FOBAPROA y que pudiéramos ayudar a los deudores pequeños para que los bancos le hicieran quitas de capital e intereses. Logramos deducciones a los que tenían casas de habitación, habían perdido automóviles, habían perdido negocios pequeños, edificios de renta, etcétera. Y también me tocó hacer la auditoría de todos los vivales que se aprovecharon de cuello blanco de los banqueros y de los financieros de entonces, en donde hice una auditoría en donde determiné un fraude por más de 45 mil millones de pesos de aquel entonces, en donde con amenazas, con presiones, con todo, tuve que definitivamente irme por la vía jurídica porque la institución no quiso hacer ninguna gestión de recuperar ese monto. Sin embargo, finalmente, pues se defendieron, se fue hasta la Suprema Corte. Yo ya estaba aquí de delegado del Seguro Social cuando me avisaron que finalmente los banqueros habían aceptado devolver 11.500 millones de pesos. Pues algo es algo, dijo el diablo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay manera de hacer el bien, pero sí es cierto, cuesta mucho, etcétera. Finalmente, yo concluiría con lo siguiente. En las condiciones actuales, no cabe duda que es necesario la existencia de sistemas políticos encargados del gobierno. Es indudable que el sistema democrático es el menos malo de los sistemas, según se ha dicho, pero además siempre estará en proceso de perfeccionarse, a diferencia de los sistemas totalitarios. Por eso, uno de los esquemas que puede controlar a las democracias es que los gobiernos sean estrictamente como sea necesario y tanta sociedad como sea posible. Es decir, que la sociedad sea muchísimo más la actora de la búsqueda del bien común que el gobierno. El gobierno debe ser pequeño, estrictamente necesario para ser facilitador de la actividad humana. ¿Hacia dónde, pues, debemos ir? Creo que de acuerdo a los deseos del Santo Padre, de la Iglesia y de la doctrina social de la Iglesia, debemos ir a construir un nuevo humanismo, que yo lo llamo humanismo cristiano. Un nuevo humanismo que nos lleve a la construcción de una humanidad fraternal y solidaria, de igualdad de oportunidades y de libertad comprometida en el bien de ella. No es el horizonte del bien común el fin último donde se coronan los esfuerzos que debemos emprender en nuestro mundo. Si fuera eso, sería una meta muy limitada. Creemos en la trascendencia del ser humano. Solo cuando nos sentimos atraídos por alguien superior y más grande que nosotros y ponemos en él nuestro horizonte último, nuestra vida adquiere un sentido más profundo. Este imperativo ético
los podemos sintetizar en una fórmula muy sencilla que encontré en un libro que escribió el teólogo Pierre Teilhard de Chardin en 1943, el siglo pasado, desde luego, que es un teólogo precursor del Concilio Vaticano II. Dice, primero, ser, construirnos como persona. Después, amar, es decir, construirse como comunidad en sus múltiples formas. Finalmente, adorar, es decir, abrirse al Dios que nos ama y que nos ha creado para que tengamos personal y comunitariamente plenitud humana. Y finalmente, concluyo con unas palabras que dijo Carlos Abascal. Abascal, Carlos Abascal, en un discurso a una graduación de estudiantes de la Universidad de Anáhuac, les dijo el final: esta es la tierra que tenemos donde Dios nos ha puesto. Tenemos que ser discípulos y misioneros. Tenemos que seguir haciendo surcos, sembrar la semilla, comprometernos a dar frutos para que nuestro país sea un espacio de una mejor vida, no solo material, sino una comunidad que propicie la paz, la justicia, el respeto y el amor entre los mexicanos. Muchas gracias, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, señor Fortunato. Muchas gracias por su testimonio, por su tiempo, por estos escritos que nos enviaste y estos que nos acabas de leer. Hay un siguiente momento que es, si nos permites, nuestros compañeros, si pudieran hacerte algunas preguntas, comentar algo, pueden ellos, quisieran ver si pudiéramos hacerte algunas preguntas y interactuar contigo después de hacer una oración. ¿Qué te parece? Adelante, como no, estoy a sus órdenes. Voy a hacer una oración para concluir esta parte y pasar entonces a la serie de preguntas y respuestas. Esta es una oración de la Santa Indiferencia de San Ignacio de Loyola. Dice: tomad, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me los diste, a vos lo torno. Todo es vuestro, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta que quisieran comentarle a Fortunato. Él tiene todavía unos momentos con nosotros. Si quisieran comentar. Sí. Hola, Carlos, ¿puedo participar? Adelante, Núñez, por favor. ¿Qué tal? Pues bueno, buenas tardes, buenas noches, contador Fortunato. Bueno, mi reconocimiento, ¿no? Mi reconocimiento a su plática del día de hoy, sobre todo a su trayectoria, a su vivencia, ¿no? Yo siempre lo he visto, digo, aunque usted no me conoce, yo sí, porque pertenecemos a la misma institución política, pues siempre lo he visto como una persona de fe, una persona íntegra, ¿no? Íntegra y con resultados en todos los campos en los que ha participado, ¿no? Que son bastantes. Bueno, pues yo, más que una pregunta, es una reflexión. Yo acabo de terminar una actividad en un seminario de liderazgo político católico, ¿no? Y en esta actividad siempre se nos invitó y se nos exhortó a vernos todos como prójimo, ¿no? A vernos todos con el reconocimiento a la dignidad de cada persona, no sentirnos diferentes, ¿no? A no caer en radicalismos también, ¿no? En radicalismos para tratar de contemplar pues todas las temáticas, ¿no? Que son necesarias para la vida en comunidad, ¿no? Recientemente nuestro director aquí, el ingeniero Bonilla, ¿no? Nos ponía a estudiar el Laudato Si, ¿no? La importancia del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la casa, ¿no? La verdad que hay
bastantes bastantes pendientes que tenemos como comunidad, bastantes situaciones, sobre todo en el entorno político que sé que es en el que usted se ha venido desarrollando, en el entorno político en donde ahorita vemos radicalismos, por ejemplo, ¿no? Radicalismos donde hay personas que ahora sí que se profesan y se dicen, nosotros somos un partido católico, somos un partido de derecha. En otras circunstancias que usted seguramente conoce, de bueno, nosotros estamos en el centro, ¿no? Y pues bueno, ya de todo esto sí le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted qué opina de lo que estamos viviendo, ¿no? De lo que estamos viviendo en relación al cambio de época, usted lo mencionó, el cambio de época, ¿no? El cambio de época en donde vemos y donde habemos personas que nos queremos aferrar a principios y valores, ¿no? Principios y valores básicos, ¿no? La dignidad de la persona, la dignidad de la existencia, ¿no? El respeto al prójimo, ¿no? Y también nuevas corrientes que dicen, bueno, no, vámonos poniendo en el centro, ¿no? Vamos aceptando, por ejemplo, vamos aceptando estas nuevas, por ejemplo, las corrientes paritarias, ¿no? Mitad y mitad, mitad para hombres, mitad para mujer, y pues bueno, de esto ya viene toda una, digamos, una revolución, ¿no? Una revolución porque más que ser políticos, que la política es servicio, ahora hay que ser matemáticos y contadores, ¿no? O sea, tratar de poner en perspectiva numérica cuál sería la composición de las diferentes opciones o cargos o puestos, o puestos a competir en una elección, ¿no? Pues básicamente es mi, bueno, terminé con una pregunta, dije que no iba a preguntar, pero terminé con una pregunta y pues bueno, mi respeto, mi admiración para usted, para su familia y bendiciones. Muchas gracias. Yo creo que reconociendo que estamos en un cambio de época en donde una de las características principales es la diversidad que hay de pensamientos, la diversidad que hay de puntos de vista. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por usar el diálogo como una herramienta para ponernos de acuerdo. Yo creo que, por otro lado, en ese diálogo, me parece que debemos ser muy firmes en nuestras convicciones y es una exigencia la preparación. Y precisamente yo por eso quise hablar muy, aunque fue muy ligeramente, pero unos principios básicos que la misma doctrina social de la Iglesia nos propone, que son elementos vitales, no los podemos cambiar, porque son inherentes a la persona. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que dialogar y tratar de convencer eh, para ponernos de acuerdo, porque es cierto que la situación ahorita es muy difícil políticamente hablando, como yo les decía, y yo siento que estamos en una sociedad anárquica, porque por un lado, pues no hay respeto a la ley y al Estado de Derecho, cada quien hace lo que quiere, no pasa nada, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay problemas ancestrales, como decía, ¿no? La violencia contra la mujer, el machismo, etcétera. Entonces, nos es difícil reconocer que la mujer tiene la misma dignidad y la misma igualdad y que hay que reconocer que también tiene inteligencia y yo creo que algunas veces más que algunos hombres, ¿verdad? Entonces, yo, a mí me parece excelente una recomendación que hace el Papa Benedicto XVI en cuanto a que dice, hay un documento muy chico que si se puede conseguir, se lo recomiendo también, La verdad en la caridad, y ahí nos explica con todo sentido y también muy claro el diálogo, ¿verdad? Para poder nosotros ejercer la caridad con los demás, ¿verdad? El respeto a la persona, el otro también tiene una dignidad, el otro también es hijo de Dios y lo tenemos que reconocer también como hijo de Dios, aunque no piense como nosotros y que además sea hasta malvado, ¿no? Entonces, una de las cosas es esa, ¿no? Yo creo que aparte de las cualidades que debe tener el político de hoy, pues debe ser un político creíble, ¿no? Congruente, eh, congruente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace, ¿no?
Muchas gracias, Fortunato. Pareciera que cuando el Papa nos invita a vivir la política como una de las mayores expresiones de la caridad, pareciera que nos invita a la cuestión partidista, ¿no? Pero tú nos dabas algunos ejemplos de, pues, que la política o el laico en la cultura, en la economía, en lo social. Es decir, la política no se limita entonces a cuestiones partidistas. Y yo, sería una de mis preguntas. ¿Puede un laico, por ejemplo, como con estos ejemplos que nos diste, eh, participar en diferentes expresiones de la política y buscar la santidad, digamos, en este aspecto, ahora con esta problemática o esta realidad que tenemos pues, no tenemos el acceso o no tenemos entrada a los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son mi pregunta, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo en principio que si entendemos bien que la política es la actividad humana que es en la construcción del bien común, el bien común se construye con la actividad humana, ¿no? Y la actividad humana es enorme, de variada, no necesariamente a través de los partidos políticos. Desafortunadamente en México la única forma de llegar al poder político, que es distinto, es a través de partidos políticos. Ya ven que inclusive la ley establece candidatos independientes, pero ponen unas trabas enormes que casi es imposible que un independiente pueda acceder a un puesto público. Pero normalmente yo creo que el que trabaja en el arte, un pintor en el teatro, un cineasta, un taxista o un profesionista en cualquier profesión, abogado, contador, ingeniero, físico, químico, etcétera, si hace bien su trabajo y hace su trabajo en bien de los demás, buscando el servicio, hacer el servicio a los demás, está construyendo el bien común. Desafortunadamente, por ejemplo, yo en otras veces que he tenido pláticas con jóvenes, les digo, bueno, hay aquí ya la pérdida de la confianza que le llama uno a un electricista y le dice, pues te voy a cobrar tanto y dame para el material tanto. Y resulta que no le pone el material, nomás nos hay, pone lo mismo o no pone los metros que nos pidió, etcétera, ¿no? Un plomero, aparte de que llega cuando quiere, nunca viene tan rápido, te pasa lo mismo. Entonces yo creo que cualquier oficio, cualquier actividad humana hecha buscando el bien de los demás, el Señor lo tiene que tomar en cuenta. Te vas santificando, ¿no? Y yo digo que además la santidad también no viene nomás por la construcción del bien común, es la necesidad de tus relaciones con Dios que se hagan cada día más fuertes, ¿no? Que no pierdas la espiritualidad, que tenga una espiritualidad fuerte con la oración, con los sacramentos, etcétera. Y yo sí coincido contigo que ahorita por la pandemia y el cierre de los templos complica la vivencia de la fe. Yo creo que va a ser muy difícil que se retome o que se vuelva a una normalidad como la conocimos. Ahorita me parece que se aumenta la de ya de por sí obligación de los padres de familia de educar a sus hijos. Ahora tienen que no solamente educarlos en la fe, tienen que educarlos en las ciencias, porque no están yendo a las escuelas y a través de las redes sociales yo veo que no están aprendiendo nada o algo, pues. Entonces, los padres de familia tienen que convertirse en catequistas también de sus hijos, porque no hay catecismo, digamos, no hay servicio de catequesis en las parroquias, ¿verdad? Sacramentos, matrimonios, bautismos, etcétera, se están retrasando por la sana distancia, etcétera, y sí, esa es una situación que tenemos que ir resolviendo juntos. Creo que es un buen punto a reflexionar de cómo nos va a afectar en nuestra fe, ¿verdad? En nuestra vida de fe. Aparte de que nos está afectando en nuestra vida social y nuestra vida económica. La economía va a sufrir un impacto terrible, va a haber cierre de negocios,
digamos, despidos de personal, no va a haber empleos, etcétera. Y eso va a provocar también un problema social que tenemos que ir viendo cómo hacerlo. Volviendo a lo mismo, nuestras autoridades en este momento, tanto sanitarias como de gobierno, dicen que todo va muy bien. Y de acuerdo a mi personal punto de vista, no vamos bien, vamos muy mal. Correcto. Sí, es correcto. No sé, Ignacia, no sé si María Ignacia quisieras comentar algo. Abriste tu micrófono. Adelante. Está muy interesante cómo actualiza todo al día desde el comienzo del inicio de su profesión, de su caminar en la iglesia, dentro de la política. Es muy interesante saber que tenemos gente de la iglesia dentro de la política, ¿verdad? Sería todo. Muchas gracias. Pues bien. Sí, sí. Sí. Quería hacer una. Adelante. No, yo vi que levantaron la mano allá. ¿Yo? ¿Puedo? Antes de despedirnos. Don Fortunato, cito textualmente en el documento que leímos para la tarea de hoy: la separación entre la fe cristiana y la vida cotidiana es juzgada por el Concilio Vaticano II como uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Alguna vez leí que el ser humano es el único ser vivo que puede hablar y que por naturaleza está condicionado al bien. Yo debo de entender que entonces sí puede haber una opción esperanzadora a pesar de ver cómo hay separación hoy en día de practicantes comprometidos con nuestra fe. O sea, ¿tenemos esa esperanza? ¿O qué pasa en aquellos países que están alejados de la fe cristiana? O sea, se me hace muy, muy fuerte ese comentario de errores más graves de nuestro tiempo si por naturaleza debemos de actuar hacia el bien. Bueno, yo creo que es precisamente porque el hombre se ha alejado de Dios. Si vemos en los países, sobre todo europeos, que ahí nació la civilización occidental, en ese sentido, son ahorita los países que tienen más problemas de un ateísmo practicante. Creen en Dios, pero no practican su creencia, su fe. Y por eso la crisis que ha habido de fe en la iglesia, la falta de vocaciones religiosas, etcétera. Entonces, es cierto, pero el concilio, el papa y la iglesia nos dice que no perdamos la esperanza. Tenemos suficientes razones para dar esperanza a que va a cambiar esta humanidad, porque como usted dice, exactamente el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, que tiene la inteligencia para buscar la verdad, ¿verdad? Y busca el bien también, el bien y la libertad para escoger el bien y el bien aparente. Entonces, ha sido tanto la presión, los ataques, inclusive también los malos ejemplos que hemos tenido al interior de la iglesia, que eso nos ha ayudado a que mucha gente pierda la fe o se aleje de la iglesia. Entonces, hay necesidad de seguir con un esfuerzo muy fuerte, muy grande, de penetrar la sociedad con el evangelio, con nuestra fe, pero al mismo tiempo, si somos políticos o los que estamos en la política, tenemos que ser congruentes con la fe. Digo, si yo soy funcionario público con un nombramiento alto, bajo o lo que sea, no puedo dejar de ejercer mi fe, practicar mi fe, seguir yendo a recibir los sacramentos, seguir cumplirle con la liturgia, no solo dominical, sino todos los días. Yo recuerdo que cuando estaba en la General de Gobierno, yo ya era, eh, junto con mi esposa dábamos pláticas prematrimoniales allá en Catedral y el señor obispo nos había dado también autorización para ser ministros de la Eucaristía.
Y yo los domingos tenía mi misa en la cual ayudaba a repartir Llegaban los fotógrafos de la prensa a tomarme fotos y las publicaban al siguiente día, secretario de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, a mí me valía, siempre, a mí ha sido un problema que con lo cual, una situación, no problema, pues, con la cual tiene uno que llevar a cuesta. Digo, sí es de riesgo, sí es muy pesado, pero yo creo que nadie nos dijo que la cruz era fácil, ¿verdad? Y yo creo que la cruz es el único camino de salvación. Es correcto. Hay otra presentación, hay otra pregunta, perdón, por parte de Jesús Acevedo. Jesús, adelante, ¿quieres quitar tu micrófono para que se... Estás silenciado? Ahí estoy. Está listo. Fortunato, le quería nomás hacer una observación. Ahora que nos dieron el material para estudiar para esta sesión, conforme yo leyendo y avanzando en las 16 páginas que nos envió Carlos, me encontraba continuamente con la palabra honestidad, honestidad, trabajar con honestidad. Pero qué triste es que sale uno a cumplir su función de laico y lo primero que se encuentra uno, el primer obstáculo es la deshonestidad, a tal grado que le dan a uno ganas de claudicar. Es muy triste, pero es cierto. Sí, efectivamente, yo concuerdo con usted, es muy triste, es un mal muy generalizado. La deshonestidad generalizada es parte de nuestro problema social. En ese sentido, creo yo, porque volvemos a lo mismo, a nuestros valores, ¿no? Ser congruentes y ser firmes y convencidos de nuestros valores. Y yo creo que con el ejemplo, dicen que las palabras convencen, pero que el ejemplo arrastra. Entonces, yo creo que con el ejemplo podemos ir cambiando la situación. Si nosotros no nos prestamos a mochadas, a cohechos, si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones puntuales, etcétera, pues vamos señalando que eso es el camino, ¿no? Y puede ser que, aunque no nos demos cuenta, pero hay gente que se fija y que al ver que sí es posible cambiar las cosas, empiezan a cambiar también. Exacto. Por testimonio. El testimonio. Gracias. Pues muchas gracias. No hay ninguna otra participación o pregunta. Señor Fortunato Álvarez, te agradecemos mucho por tu participación. El diplomado nos invita a la participación. Lo que sucedió el fin de semana pasado fue una invitación al laico con los brazos abiertos, a los laicos en acción, ¿no? Y la iglesia en Mexicali ocupa mucho que los laicos generen la esperanza y procuren la libertad que está tan comprometida en estos tiempos por las realidades que estamos viendo en nuestra patria. Y también reclama unidad. Yo creo que esto nos trae unidad. Esta invitación que nos haces también con tu testimonio, con tu charla, te agradecemos mucho. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar todavía un ratito más. Porque estamos invitando al diplomado para la siguiente edición, que va a ser precisamente, vamos a llamar esta edición del diplomado Isaac García, va a iniciar en enero del 2021. Tú sabes. Bien, pues, Isaac, muchas gracias a todos ustedes. Sí, gracias, Fortunato. Pues bueno, amigos, digamos que con esto concluiríamos esta parte de la charla. Ya no hay, voy a terminar aquí de cerrar.